Hola, buenas. Bueno, había un montón de declaraciones que no hice. Se fueron juntando y la verdad que no tenía mucha ganas de grabar hoy, aparte porque tengo un montón de videos ahí que no los saqué. Pero bueno, esto se juntaron y ya es importante aclararlo. Son varias. Mm, ¿Cómo hace esta gente? O por lo menos la secta esta manejó un criterio. eh, la secta esta manejó un criterio, no en todos los casos, pero en muchos hacían una cosa así. Esto de la confusión, ¿no? Fundamentalmente, digamos, la línea ahí era la confusión. Entonces, o sea, casi diría la constante era buscar confusión, confundirme lo más posible. Eh, Era como su escondite favorito. Tanto fuera confundirme para que yo no pudiera comunicar o explicar, como confundir a los demás respecto de mí. Eso era permanente, eso era un trabajo permanente, pero también confundirme respecto de dónde venía el ataque, ¿no? O sea, eso fue eh, como fue un arma, eso fue un arma, permanentemente. En el sentido de que se aseguraban varias cosas con eso de que yo no supiera de dónde venía el ataque. Por un lado, era casi imposible porque este ataque fue sistemático desde que yo llegué a este mundo, digamos, desde que yo llegué a esta encarnación, este ataque fue permanente. Lo que querían evitar era lo que está ocurriendo, que se les descachufla, se les entra a descajetar, descuajeringar todo el armado de la sistemática, la sistematización del sistema de crueldad se les empieza a desarmar, no lo pueden sostener. Entonces, por eso es que me estuvieron haciendo todo este desastre. Gente, obviamente, que tenía información que yo no. Es más, creo que actualmente tienen información respecto de mi identidad espiritual que yo no. Que yo no tengo segura, o sea, que yo no tengo segura, digamos. Obviamente que hay unas cuantas cuestiones que sí, ya son un hecho porque
la repercusión en la realidad es tan fuerte que hay cosas que ya no tienen cómo disimular o esconder. Pero bueno. O confundir. Y lo intentan igual, desesperadamente, porque cuentan con la idea de que como es inevitable, entonces piensan que el tiempo, aunque sea, pueden patearlo o sea, que los hechos pueden patearlos para adelante, ¿no? Puede ser como dilatar los efectos, por ejemplo, del karma, a ver si encuentran una salida, como que todo el tiempo estuvieron tiempeando, digamos. Pero otra de las cosas que hacían con eso de la confusión, de meter confusión, ¿cómo meten confusión? Y si la cosa es que a mí me adhirieron en el pasado, y creo que ya queda poco y nada, pero alguna cosita todavía queda, si a mí me adhirieron en algún momento una de esas cosas cambia formas, porque al psíquico, digamos, a la persona que tenía más, más pegado al demonio ese, qué sé yo, no sé cómo será, que yo llamo el anticristo, al que es la persona que tiene más pegado ese demonio, que le da capacidades, por ejemplo, capacidades telepáticas extraordinarias y le dio en el pasado, ya no sé si, por lo menos a mí ya no tiene llegada. De vez en cuando llega como eco, como si fuera un eco, pero no es no tiene llegada. Ya no tiene llegada ni a mi corazón, ni a mi alma, ni nada. Es como que rebota así como queda afuera siempre, ¿no? Y esto no quiere decir, cuando yo digo rebota afuera, no quiere decir que lo escuche desde afuera o que sienta, no. Nunca escucho desde afuera. No tengo, o sea, no escucho ni voces ni nada por el estilo, salvo la gente que habla, obviamente. Pero sí rebota desde afuera en el sentido de que no tiene llegada a la emoción, porque el camino que utilizan esas porquerías es o hacer dudar o llegar a la emocionalidad, ¿no? Entonces, eso ya no existe más. Y al tener esa capacidad, o sea, al poder llegar a mi, por ejemplo, a mi entorno, generaban hechos en la realidad que me hacían dudar de las personas. Pero no me hacían dudar porque yo era una persona insegura. Me hacían dudar de las personas porque esa entidad o esa cosa o ese demonio andaba cerca de mi aura o pegado a mi aura. Entonces cuando alguien se me acercaba a mí, sea quien fuere, de mi familia, gente que me re super quiere, igualmente lograba, cualquier rincorcito servía, ¿no? Cualquier porquerita servía como para colar alguna porquería de la entidad esa, y entonces esa persona se comportaba de forma forra, muy forra, recontra forra, pero en la misma línea estilística de ese demonio, que sería el desprecio, el desagradecimiento, o sea, la actitud de desagradecimiento, la jactancia de cosas falsas, o sea, como malas interpretaciones sin dar lugar a una aclaración, a una comunicación, a una dialéctica, ¿no?
Esta gente es la que plantea, entre tantas cosas, entre tantas mentiras, entre tantas estupideces, difamaciones, boludeces. Esta gente plantea que yo no acepto críticas, por ejemplo. Supina, estupidez. Porque el otro día, un par de cosas, me pasó mucho estos días que la definición de algo, o sea, explicaba muy bien toda una cuestión y la definición me la olvidaba. Esos son parte de esas enviaciones que tienen todavía alguna llegada. Entonces, digo, primero, 26 años de psicoanálisis no se hacen no escuchando. O sea, 26 años de psicoanálisis no se pueden hacer no escuchando. Imposible. Aparte, siempre, no 26 años de psicoanálisis, 15 días, un año, 20 días otro, no. 26 años de psicoanálisis no se hacen sin escuchar. Por otro lado, es una de mis características. Soy en realidad fui demasiado permeable a crítica y autocrítica. Y eso fue lo que hizo también, lo que hizo posible ese desastre que hizo esa mafia, ¿no? Lo que hizo posible la confusión también. Ese nivel de autocrítica y de escuchar críticas de los demás. Pero sí, y esto también fue siempre, sin nada que ver, nada. O sea, si lo que me están diciendo no tiene fundamento en la realidad, si no tiene fundamento en mi sentir, si no tiene fundamento en mi intencionalidad para con esa persona, puede sonar muy verosímil, pero lo respondo y lo refuto. No es que... Eso fue siempre así. Lo que hicieron en el aprendizaje de cómo atacarme, lo que aprendieron a hacer es no dejarme lugar a refutación. Para que simplemente yo me quede con eso como última palabra, ¿no? Porque además eso lo que deja es energéticamente la sensación de injusticia, entonces da un lugar a que vuelva a esa energía a decir estupideces, cosa que ya no tienen lugar. Esas estupideces ya no tienen más lugar, ni esas estupideces, ni esos demonios, ni nada. Gracias a Dios, obviamente. Entonces, esas cosas generaban confusión en mis relaciones interpersonales y esa confusión que generaban dejaban esa duda, sembraban esa duda en ese vínculo. Y como yo soy una tremenda manifestadora, soy una gran manifestadora, lo que generaba que yo entrara en esa duda era que posibilitara esas dudas en la otra persona, porque era afín emocionalmente a mí, o es afín emocionalmente a mí, afectivamente, etcétera, etcétera. Entonces, por esa misma afinidad, daba lugar a esas dudas en la otra persona. Eso generaba que tuviera más lugar el bicharraco ese. A eso es a lo que yo llamo cambiaformas, ¿no? A esa energía que logra colar, es un demonio que logra colar en otras personas, pero con un mismo estilo, con un mismo tipo de maldad, con una misma forma de maldad. Firma energética sería. Es una firma energética porque yo lo identifiqué infinidad de veces.
Este, y cuanto más trauma había en la relación, más grande era esa brecha. O sea, más grande era ese espacio para que esta porquería influyera en mi relación, porque directamente rompió un montón de relaciones buenas que yo tuve. En los casos más lejanos era mucho más fácil, ¿no? La gente que conocía más recientemente era mucho más fácil, y la gente, por ejemplo, mi relación con mi viejo y con mi vieja hizo desastres. Mi relación con mis hermanos ya se sabe, rompieron todo. Tenía predilección por las relaciones, ese bicho, ese demonio, tenía predilección, obviamente, por las relaciones que a mí más me importaban. Y fundamentalmente lo que quería ese bicho era dejarme lo más aislada posible. Ellos querían vender, ellos, me refiero ahora a la secta, por supuesto comandada por los principados y potestades de las tinieblas. Lo que quería esa secta, el objetivo que tenía esa secta era hacerme ver a mí como una persona violenta, loca, mala, bruja mala. Para mí la brujez nunca fue, bueno, nunca no, ya hace rato que ya entendí que hay brujas de mierda. Pero para mí no tenía esa connotación. Para mí ser bruja era decir la verdad. Decir la verdad y conocer los poderes curativos de las plantas. Eso era ser bruja para mí. Y se enfrió el agua. Y voy a cortar el video porque no sé si es Mercurio retrógrado o qué, pero estoy demasiado lenta. Voy a cortar un cachito así. Bueno, lo cierto que en cuanto generaban esas cosas de dudas y esto y lo otro, empedorraban las relaciones con mis seres queridos. Y eso lo hacen para generar este aislamiento, y en ese aislamiento es mucho más fácil para esas gentes y esas entidades y esos demonios, es mucho más fácil generar desbordamientos emocionales o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como, por un lado es mucho más fácil eso, pero por otro lado es mucho más fácil difamar, decir cualquier barbaridad, y si no hay cómo refutar eso, si no existe nada, ninguna verdad en el entorno que pueda refutar eso, porque la versión que se impone, la verdad que se impone es la mentira. Entonces cuando imponen la mentira, lo que pasa es que la persona queda totalmente a merced de lo que piensan de ella. O sea, podés ser súper fuerte emocionalmente, pero y espiritualmente, ponele, bueno, es otra cosa. Podés ser muy fuerte emocionalmente, pero si todo el mundo está pensando mentiras y te está tratando como si fueras una esto, una lo otro, ¿no? Todos esos inventos, todas esas barbaridades, lo que termina generando es que esa inquietud que genera permanentemente, bueno, ellos estaban seguros que eso iba a producir iban a lograr otra vez que yo me creyera loca y todo eso. Gracias a Dios
Ni pasó ni va a pasar, pero era su objetivo. Y alguno que otro todavía en la secta quedan como creyendo que en algún momento van a poder lograrlo. Pero Dios existe. Yo también existo, pero Dios existe, entonces. Gracias a Dios, la verdad también tiene su identidad propia y además de la narrativa acerca de una pipa, o del relato acerca de una pipa, además de la imagen de una pipa, hay una pipa. Y hay una realidad objetiva respecto de eso. Y esta gente creía que tenía todas las de ganar para... O sea, no creían en la realidad. No creían en la realidad, no creían en Dios. No creían en la realidad, no creían en Dios. Y no creían en la vinculación entre una mujer rara y Dios. O sea, no creían en una vinculación muy fuerte, ¿no? Y ahí obviamente que estoy hablando de la gente menos informada, porque son los principados y potestades de las tinieblas los que evidentemente dirigieron esa acción. Ya digo que esas acciones, ya digo que empezaron desde que yo era antes de nacer, y cuando nací también me acuerdo en situaciones, me contaron situaciones que yo hoy día entiendo que eran ataques energéticos fuertísimos. Lo cierto es que todas esas maniobras que hacían apuntaban a transformar la realidad. Desde que yo soy quien soy, ellos querían que lo que ellos decían y lo que ellos fantaseaban, etcétera, etcétera, fuera la realidad, o sea, se convirtiera en la realidad, ¿no? Entonces fueron planificando distintas cosas, que yo fuera racista, que yo fuera guerrerista, que yo fuera una persona violenta, ¿qué otra cosa? Después quisieron que fuera prostituta. También en un momento querían que fuera... Bueno, que me callara, que fuera introvertida. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Yo, introvertida. Que fuera introvertida, que fuera sometida, machista, envidiosa, qué sé yo, bueno, un montón de cosas. Digo más o menos porque son las cosas que también han dicho, ¿no? Pero cuestión que eso jodía mis relaciones interpersonales también, ¿no? Y por supuesto que si fueron tantos años, porque algunas entraron, algunas de esas porquerías llegaron a no solamente a romper vínculos importantes, relaciones personales importantes, sino también certezas, ¿no? Que yo ahora voy reconstruyendo y hasta me sorprendo de reencontrarme con que
la conclusión que estoy sacando ahora es la misma que yo ya tenía en realidad. Yo la tenía, eso, yo lo pensaba, o sea, siempre creí eso, siempre entendí eso, siempre me manejé así antes, ¿no? Conceptualmente, por ahí no lo tenía sintetizado como lo tengo ahora, a los 51, pero conceptualmente era lo mismo. O sea, la idea era la misma, yo me manejaba así, esa era mi idea o sea, así lo vivía, digamos. Bueno, pero lo cierto, convenenciera, ¿no? Como, bueno, cazafortunas también dijeron, convenenciera como decir, porque si te conviene, pero en el sentido, conveniente en el sentido, siempre que usan esa palabra, la usan en el sentido material, económico del término. Creo que también el hecho de que yo tenga una tradición tan fuerte con el tema de esta bebida generó mucha confusión, verbal, intelectual, a mucha gente. Posta lo digo. Creo que generó muchísima confusión sin ninguna intención. La tradición, la costumbre de tomar esta bebida en mi vida personal tiene que ver con empezar a laburar de muy chiquita en taller. Yo laburaba con mi viejo en un taller que estaba en la casa de mi viejo. Entonces tomaba mate todo el tiempo. Porque sí, porque estábamos en el taller trabajando y tomábamos mate. Y a la noche, después de comer, también tomábamos mate cuando charlábamos. Entonces era como una fija, una cosa. O sea, la opción del alcohol no existe en mi mente, ni en mi vida, ni en mi afectividad, ni en mis lazos afectivos, gracias a Dios. No está, no existe. No es que yo dije lo del que sería bueno para reemplazar el alcohol, no lo dije porque está en mi onda, en mi estilo. No, nunca, eso no había en mi entorno, no había alcoholismo en mi entorno. Lo dije porque, bueno, por la cosa de la oralidad y que, es algo que, bueno, no sé, me parece que puede ser un buen reemplazo para esa problemática. Pero evidentemente, por se llama mate, evidentemente tuvo una repercusión inesperada, inconsciente, inesperada, que generó mucha confusión, ¿no? Materialista. No, la verdad que tan materialista no soy, pero tampoco soy antimaterialista. Pero tomo mucho mate, eso sí. Entonces, verbalmente puede generar errores graves en algunos casos. Lo cierto es que una cosa son los errores que se producen vía sistema límbico o glándula pineal, etcétera, etcétera. Una cosa son los errores posta, digamos, los errores propiamente dichos, malos entendidos, no son espirituales, como si fueran vibracionales, ¿no? O sea, no sé si el sonido de la voz, no lo sé. Pero ahí hay un malentendido que salió mal. Que invisible, absolutamente inconsciente, absolutamente invisible, absolutamente inocente también.
porque nada que ver. Lo cierto es que eso es un malentendido. Ahora, que los principados y potestades hubieran usado eso conscientemente para señalar, para subrayar en las mentes que fueron, las personas materialmente que se dejaron influir por eso no es un error, ¿no? La gente que se deja influir por ese malentendido, ahí no hay un error, hay una responsabilidad, ahí hay una culpa, una responsabilidad, porque cuando estás en este plano y recorriste tu infancia, tu adolescencia y llegaste a tu madurez, hay cosas que no se hacen y vos lo sabes. O sea, todos y todas lo sabemos. Ni siquiera tenés que leer la Biblia. Suficiente con que hayas tenido unos años de tu vida en comunidad. No importa clase social, no importa nada dentro de la comunidad humana. Entonces, quien comete quien comete un crimen o quien comete crímenes en razón de la indicación por parte de los principados y potestades de las tinieblas en esa línea, pero la persona es quien no sabe resistirse, no que no sabe resistirse, que no... Bueno, me meto en profundizar en una cosa que no me interesa en este momento. Bueno, la responsabilidad es responsabilidad y punto. O sea, hay cosas que no se hacen. Vos ya lo sabes, la gente ya lo sabe, el 1% con el 80% de la riqueza lo sabía. No necesitaba que alguien le dijera, che, no, eso no se hace. No, sí, ya sabía que no se hacía. Bueno, ahí no hay ninguna inocencia. Tomar mate es tomar una bebida, es más, inocua. Si está bien hecha, es una bebida inocua. Bueno, a alguna gente le hace mal. Hay una yerba que da acidez, etcétera, etcétera. Pero la bebida no tiene contraindicaciones. La infusión. Lo cierto que todas estas vueltas, respecto a la conveniencia también, para decir que se empiecen a lavar muy bien la boca antes de hablar mal de mí. En definitiva es eso, ¿no? También. Porque, no, ¿cómo voy a tratar a mi vieja como una conveniencia? Qué locura. No, mi vieja demostró en las peores circunstancias. En las peores circunstancias mi vieja demostró que no tendría ningún carajo de psicoanálisis encima, tendría un montón de traumas, un montón de pelotudeces, un montón de forradas, un montón de errores, pero me defendió. En las peores circunstancias, Y yo me acuerdo perfectamente situaciones en mi infancia gravísimas, donde ella podría haber hecho lo que han hecho tantas madres. ¡Puf! Tremendo. Y ella lo podría haber hecho si toda esa cantidad de mierda que han tratado de hacer hubiese ocupado el lugar que ellos querían en su mente, en su alma, en su vida, en su propia vida. Si eso hubiese sido así, si hubiesen logrado ocupar el lugar que querían ocupar, tranquilamente. Y no lo hizo. Y no lo hizo cuando era piba y no lo hizo cuando fui sí, adulta, porque ya era adulta, yo tenía 28, 30 y algo.
Este, así que mi vieja también, materialista está por ahí. O sea, súper, mi vieja sí. No materialista en el modo tradicional, porque también tiene un par de principios que no se los mueven ni a sol, ni a sombra, ni nada, no importa nada. Más dura, tremendo. Pero gracias a Dios. Sí, es materialista, pero hasta ahí. O sea, también lo digo, o sea, lo estoy diciendo, no es que también lo digo, lo estoy diciendo porque hay toda una maroma de especulaciones respecto del tema para tratar de influirla a ella. Por eso también lo digo. Digo, todo lo vengo haciendo, ¿no? Vengo diciendo un par de cosas respecto de eso. Porque están súper insistiendo con el asunto. Bueno. Incluso también en el momento de diagnóstico maníaco depresivo y tal, que me hicieron, que ni siquiera lo considero desacertado, ¿no? Creo que yo me lo creí en su momento y como yo me lo creí, trance chamánico, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas para mí no existían. Pero mi vieja fue súper cuidadosa, muy cuidadosa, muy cuidadosa. No se quedó con su opinión, no se quedó con la opinión de los psiquiatras. Mi vieja fue muy cuidadosa con eso. Digo, también, lávense bien la boca antes de hablar mal de mi vieja. Y porque se lo merece, no por una defensa crítica, digamos, no por una defensa crítica, que también respecto de ciertos lazos afectivos también puede ir, digo, soy más acrítica con mis hijas, soy mucho más acrítica, pero eso no significa que no vea los problemas. Sí los veo, pero no sigan. También con mi hija lo mismo. No significa que no vea cuáles son los problemas, pero los voy a tratar de resolver. Y si no los puedo resolver, quedarán como problemas, pero yo no voy a permitir, no solo o sea, no voy a permitir que jodan más a la humanidad. Más no. No, ya está. Listo, se terminó. No permitir otro, digo, pero bueno, cosas que yo no podía entender, no podía trascender, no podía avanzar, no podía retroceder a veces. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo de mi agresividad. Mi agresividad y mi... ¿Cómo se manifiesta mi agresividad, no? A veces, mismo en los videos, creo que es más que obvio lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Ay, loco, ni un mate sin chorrear, le puse un montón de yerba mal. Obvio lo que voy a decir, ¿no?
Por el único motivo que estoy tranquila. Sí, que estoy tranquila con respecto a mis hijas y mi nieta. Es porque Dios existe. Así de simple. Y porque la justicia existe y porque la justicia divina también existe. Porque si no, de lo contrario no sé. No sé qué hubiera hecho. No sé qué hubiera hecho. Digo, tener una hija de 20, 23, 24 años en esta situación que tiene. Te convertís en una madre insufrible, lo cual rompe la relación. O decís cosas ¿qué le voy a decir? Mira que este tipo es un peligro. ¿Qué le voy a decir? Y yo sé que es una secta, que están súper organizados y ¿qué voy a hacer? Es más, no le voy a decir eso. Pero yo sé que lo que tengo que hacer. Pero eso no quita que sea momento ya, hace un rato largo, digo a nivel tiempo, hace un rato largo, sea momento de decir, bueno, lo lamento, ustedes pensaban que yo era estúpida. Bueno, estúpida, no tenía ni un pelo ni antes ni ahora. Ustedes se pensaban que yo era una estampita, la pindonga, no soy ninguna estampita. Los vi venir, unas cuantas estuve tratando de salvarles el alma, no quisieron. Yo no tengo ya más nada que hacer, ni que ver, ni me importa. Desapego, otro tema. El apego y el desapego fuera de lugar son una porquería. El apego y el desapego fuera de lugar son un desastre. Un problema. Entonces, yo tengo apego y tengo apego. Me importa un bledo lo que diga la ciencia de no sé qué pindonga, no me interesa. Ya demostraron demasiadas veces que a veces no tienen ni idea de lo que dicen o que repiten. No tienen la más puta idea. Entonces, y no me refiero a la ciencia en general. Bueno, ya lo conté esto. El punto, bueno, me lo dijo un médico, me lo dijo un neonatólogo viejo encima, un hombre viejo de edad. Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo ampare donde sea que esté y a su trabajo y a su obra y todo. Un neonatólogo que tenía 70 y pico de años. Qué raro, qué raro. Me lo dijo como si su alma supiera que yo iba a saber captar ese dato. El que me contó que en el 70 y no sé cuánto se hizo ese congreso en México para decir que la lactancia materna, o sea, que los chicos tomen, los bebés, los bebitos y las bebitas tomaran la teta, era nocivo a partir del 8º mes. Y eso era nocivo, les hacía mal a los chicos, a los bebés. Y eso generó que
millones y millones de destetes fueran traumáticos. Eso supone fragilidades, situaciones traumáticas en la autoestima. Y no junten eso con los genocidios, porque si juntan eso con los genocidios que hicieron en toda Latinoamérica, eso genera adultos traumatizados, millones de adultos traumatizados a través de solamente un acto supuestamente científico. Era comercial, pero en ese momento creían que era científico. Y todos los científicos fueron a escuchar al científico mejor, que siempre hablaba en inglés, y decía que como ellos habían descubierto la leche en polvo, había que darles leche en polvo porque habían descubierto la leche en polvo. Entonces era mejor vender leche en polvo que los pibes tomen la teta. Los bebés y las bebés tomen la teta. Alto desastre hicieron. Pero no es el único caso donde la ciencia se vende o se regala al sionismo nazi, sino que hubo muchos, y hay muchos. Entonces, yo hasta dentro de un tiempo selecciono muy cuidadosamente qué es lo que considero ciencia y qué es lo que considero, casi diría, supersticiones occidentales. Pero contra la ciencia no tengo nada. Me encanta la ciencia. La ciencia humana, es decir, la ciencia responsable de su lugar en la humanidad, me encanta, soy fan, me re gusta la ciencia. Responsable de su lugar en la humanidad. Responsable de su lugar en la humanidad. Otra cosa no. Boludeces no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, el Gollum, ¿no? Boludeces no. No. Me vino a la cabeza Hitler. Ay, va de retro satana. Ay, no me digas que se me mojó el coso. A mi agresividad. Digo, por un lado, como que ya molesta, ¿no? Ya molesta, ofende, ya basta, ya termínenla, ¿no? Con esto de tomarme por idiota y todas esas cosas ya. Pero ni siquiera me lo genera a su manera. O sea, ni siquiera en eso me pueden dominar, gracias a Dios. Es decir, como ellos quieren que se manifiesten, no. La secta y todos sus empleados y empleadas. No, no sé cómo se llama. Adeptos, no sé. Ni siquiera se manifiesta así, no, lo manifiesto como a mí se me parece que lo tengo que manifestar. No soy una mujer agresiva, nunca lo fui. Pero sí a veces muestro mis límites un poco más duramente. Y si la gestualidad parece sádica, a veces parece como, ¿no? Ese gesto, esa actitud de sadismo no tiene nada, porque en realidad nunca les deseé a mis adversarios y a las personas que me generaron esos dolores, esos años de cualquier cosa en mi vida, y que aún hoy están descontrolando mi cuestión económica, por ejemplo, que están todo el tiempo insistiendo en sacarme de quicio y hacerme daño. Nunca les decía a esa gente
lo que yo sufrí. Nunca se lo decía. Nunca. Sí, deseaba justicia y deseo justicia, pero nunca fui vengativa. Pero ya hoy día, totalmente desapegada de esa situación, recordar ¿cómo decirlo? No sé, no sé cómo decirlo. Recordar el sadismo, no. Es como recordar los esfuerzos que hice para que esto no terminara así también, ¿no? Como recordar los esfuerzos que yo hice para que esto no terminara así y el nivel de crueldad de esa gente todo el tiempo en la misma línea y tratando de generar el máximo sufrimiento y dolor y todo eso. Y yo buscándole una solución en serio, y no para mí solamente, buscando una solución en serio años y años y años y años y años. ¿Qué? No me da ningún placer el sufrimiento ajeno, nunca, jamás. Ni siquiera, así se los digo, para que se entienda lo que estoy diciendo, ni siquiera, por ejemplo, de Netanyahu, por ejemplo, que lo dije muchas veces, es el Hitler moderno, el Hitler actual. Ni siquiera me generaría ningún nivel de placer el sufrimiento como él le ejerce al pueblo palestino, ni siquiera me generaría ningún placer verlo sufrir de esa manera. Me opondría, diría no, justicia sí, atrocidades no. En serio lo digo. No me genera ningún placer el sufrimiento ajeno, ni siquiera de mis enemigos o enemigas, ni siquiera. Lo que sí, un poco puede ser también que sea como espejar, como reflejar esas actitudes. No lo sé, no lo tengo del todo claro. Lo que sí tengo del todo claro es que el sufrimiento no me genera placer, ni el propio, ni qué decir, el ajeno tampoco. No tengo nada que ver con eso. Ni sádica ni masoquista, lo dije miles de trillones de veces. Pero estos se creían que sabían todo. Ellos sí sabían todo. Ellos lo tenían re claro. Lo cierto que sí, es una advertencia a navegantes, ¿no? También, eso sí, es una advertencia a navegantes. O sea, y lo hice un montón de veces. No se sigan sumando a ese jueguito porque la van a pasar mal y la van a pasar mal en serio. No parece. Ustedes me ven a mí y yo digo lo que digo. Y yo digo lo que digo y no tienen la más remota idea de lo que fue ese sufrimiento. Pero no tienen la más puta idea de lo que fue ese sufrimiento en una persona tan sensible y tan empática como yo. No tienen la más remota idea de lo que fue eso. Entonces, no jueguen con cosas que no son un chiste. No jueguen, no crean que porque soy alegre y seré alegre y me río y hago chistes. Y soy accesible, ahora mucho menos por las circunstancias, pero soy una persona bastante accesible al bien, a la verdad, al amor, soy una persona muy accesible.
No crean que es una gilada esto, porque no es ninguna gilada. Pero de sádica no tengo un pelo, ni un pelo. Pero sí siento la necesidad de decir, bueno, dejen de sumar gente porque han hecho un desastre que la gente no tiene noción. Después le empiezan a pasar cosas. O sea, la cosa es así, la secta mete gente en el problema. Les mienten, les dicen cualquier cosa muy verosímil porque como soy una persona rara que nunca entra en las casillas que la gente me quiere meter, entonces es verosímil. Cualquier pelotudez que le dicen parece, sí, ¿no? Y encima, durante mucho tiempo, lograron proyectar una bocha de cosas en mí, lograron proyectar bocha de cosas, no solamente pegarme entidades y esas cosas que no me las llegaban a pegar a mí, pero sí estaban como muy pegaditas en mi aura, o como al acecho, y cualquier situación, ping, la porquería entraba y yo me encontraba diciendo o haciendo cosas que no respondían a mi intencionalidad nunca. Ya digo, a veces pasaban por mi mente. Bueno, ahí también tengo cosas que quizá, no sé, quizá tengo que terminar de aprender algunas cosas respecto de cuándo es que están pegadas a los chakras o cuándo es que están pegadas al aura, qué sé yo. Dios bendiga, ampare y cuide a todas las Lauras. Buena gente, déjenlas tranquilas. Dejen tranquilas a las Lauras. Bueno, eso respecto de mi agresividad. Respecto de la palabra empoderamiento. Palabra empoderamiento que el otro día volví a mencionar. Entonces usé esto de decir la palabra empoderamiento. Entonces pienso que surge la pregunta en qué momento le doy lógica, o en qué momento le doy lugar y en qué momento no. Y mirá, si el adversario te manda a decir una palabra, por algo te manda a decir una palabra. ¿Y qué pasa? Que queda totalmente enrollada en empoderamiento, totalmente replegada y disoluta. Entonces, ¿a dónde va ese poder? ¿No? Programación neurolingüística. ¿A dónde está ese poder? Empoderamiento. ¿Por qué no asumir el poder que nos pertenece como ciudadanos y ciudadanas, como seres humanos? ¿Por qué no asumir el poder que nos pertenece? ¿Qué empoderamiento en empoderamiento? Si te lo dice el Banco Mundial, por algo debe ser. Y seguramente no es para que te liberes. Y cuando hablo de liberación no hablo de ninguna pendejada. Me estoy refiriendo a los opresores y opresoras injustos e injustas. No me estoy refiriendo como decía un pelotudo una vez. Yo quiero irme a Uruguay a Punta del Este todos los veranos y me quiero comprar todos los dólares que yo quiero. Eso no es poder y eso no es libertad. Eso es ser un pendejo estúpido, irresponsable. Y esos pendejos estúpidos y irresponsables la pasan muy mal después. Quiero decir, utilizar la libertad de expresión para decir semejante pelotudez se convierte en una frivolidad que produce vacíos existenciales.
Y ahora se acabó el tiempo de que los vacíos existenciales propios los pagan los pobres, que repiten la palabra empoderamiento porque bien intencionadamente le creyeron a una persona que había robado la identidad espiritual de otra. Entonces ahora el vacío existencial se lo va a tener que arreglar cada quien. Busca tu lugar en el mundo, busca tu lugar en vos mismo, en vos misma, busca tu lugar en la vida. Pero no le vas a hacer pagar tu vacío existencial a otros o a otras. No amas eso. No amas. Entonces, ¿cuándo es válido y cuándo no, según mi criterio? ¿Cuándo es válido y cuándo no está este estudio de la palabra, de cada palabra, subjetivamente? Es cuando es necesario, según mi parecer, cuando es necesario. ¿Y por qué por qué era tan importante utilizar esa palabra para el Banco Mundial, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Por qué era tan necesario? ¿Por qué querían usar esa palabra? Porque nos querían quitar el poder, obviamente. Nos querían continuar quitando el poder, obviamente. Entonces, ¿cómo se genera ese robo de poder? En ese mismo enrolle que hace. ¿No? Y en castellano, esa apalabramiento sí tiene lugar, sí tiene poder. Entonces, cuando es necesario, hay que prestarle atención. Cuando hay una palabra que se impone, incluso hablando, ¿no? Que se repite y se repite y se repite. Ahora, ¿quién tiene derecho a hacer eso? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera para sí mismo, para sí misma? Sí, pero para los demás no. Porque la verdad es que no tenés ni la más puta idea cuál es el lugar que eso tiene en esa persona. Y tampoco es asunto tuyo. Salvo que estés en un psicoanálisis. Ahí es otra cosa. ¿Y por qué lo hice yo? Porque me metí con el inconsciente humano, sabiéndolo y sin saber. Me metí con el inconsciente humano y entonces, si ellos se metían con el inconsciente humano, tenía todo el derecho, o sea, si el adversario, si los principados de las tinieblas se metieron con el inconsciente humano durante tantos siglos, había que volver a meterse con el inconsciente humano. No me gusta la palabra inconsciente colectivo. Había que volver a meterse con el inconsciente humano y revisar qué era lo que nos estaba cagando la existencia en ese mismo inconsciente. Y casualmente, era lo mismo que decía la Biblia cuando, no sé, lo dice una sola vez, ya lo encontraré algún día, pero los apócrifos lo dicen muchas más veces. Satán es la iniquidad, la desigualdad profunda y quienes la cultivan y viven de ella. Mira qué casualidad. No, casualidad. Justo decía lo mismo. En el Banco Mundial te manda a decir empoderamiento. Y resulta que quienes producen la inequidad y viven de ella, iniquidad, la desigualdad profunda. Quienes la cultivan y viven de ella, te mandan a que digas empoderamiento. Ajá. Entonces, como es arriba es abajo, ¿no? Lo espiritual y lo material están muy, muy conectados. Y eso no quiere decir que sea materialista en ese sentido, sino que quiere decir que si estamos acá, tenemos derecho a comer, a trabajar, a tener
a tener nuestro lugar en el mundo, a nutrirnos suficientemente y sanamente, a educarnos, a comunicarnos, a hablar nuestro idioma, a buscar nuestra felicidad sin infringir las necesidades y los derechos de los otros y las otras. A tener nuestra religión, nuestra fe, sin infringir los derechos de los otros y las otras. A ejercer nuestro libre albedrío, que no incluye infringir los derechos de los otros y de las otras. Era necesario retrabajar esa cuestión del inconsciente humano. Y en cierta medida todos influimos en eso, y en cierta medida todos tenemos responsabilidad, todas y todos tenemos responsabilidad en eso, y a pesar de que ellos crean que la inteligencia artificial va a romper todo el trabajo que yo hice, Dios existe mucho más allá de la inteligencia artificial, y mucho más acá y mucho más allá. Entonces, ni Satán es todopoderoso, ni la inteligencia artificial puede romper el trabajo de millones de siglos de la humanidad. Con Dios, con Dios, o sea, el trabajo de Dios y la humanidad. Gracias a Dios. Así que digan lo que quieran. Pero no. O sea, ¿qué quiero decir? Un laburo de 30 años, tranqui, 30 años, un laburo de 30 años, no lo van a romper con... digo, respecto del inconsciente humano, puntualmente respecto del inconsciente humano, un laburo de 30 años, bien intencionado, amoroso, justo, necesario, imprescindible, yo diría. Yo diría no, yo lo sentí, lo viví así, imprescindible. No lo van a romper con la inteligencia artificial, de ninguna manera. Un trabajo divino en cierto sentido. Eso. ¿Por qué no lo estoy diciendo? Otra cosa que lo dije, pero no lo dije así como subrayar eso que era tan importante. Estos videos son en defensa propia y en defensa propia humana, en defensa propia humana divina. Pero yo ni me conformo ni me parece justo el hecho de haber hecho todo este laburo y que me sigan robando lo que es mío. Yo ni me conformo ni me ¿cómo se llama? Ni me alcanza con que los demás aprendan, ¿no? A mí no me alcanza nada eso. Yo quiero lo mío y lo voy a lograr. Gracias a Dios lo voy a lograr. Gracias a Dios y gracias a mí lo voy a lograr, por supuesto que sí. Pero no me quedaba otra que hacer esto. No me quedaba otra porque si no, estos mierdas seguían robando y seguían choreando y seguían difamando, calumniando y haciendo cualquier barbaridad y inventando una persona que no era yo, pero a base de mí, inventando una persona que no era yo y ellos haciendo miles de millones con mis ideas y con mi trabajo. Aún lo están haciendo, actualmente lo están haciendo.
Pero como la injusticia fue tan desquiciada y tan grande, entonces a medida que ellos lo van haciendo, yo lo voy deshaciendo. Por eso es que estuvieron desesperados por hacerme callar. Y siguen, bueno, ya cada vez están más desilusionados con el tema. Pero no me resigno ni nada, pero era tan cualquier cosa que lo que yo estaba diciendo dentro de mi casa saliera en una publicidad. Y yo en ese momento me daba cuenta que de loca no tenía un pelo. Pero también sabía cuando pasó aquello que si yo dejaba la medicación en ese momento, yo todo el trayecto, yo hoy día toco madera, nulo mufa, no tomo nada, de nada, hace ya un montón de años, pero yo me di cuenta que todavía no entendía nada de la situación, o sea, no entendía suficiente de la situación, entendía bastante, pero no entendía suficiente de la situación, y si yo dejaba de tomar la medicación, el efecto psicológico, pero también, más que todo el efecto psicológico, o sea, yo todavía no entendía suficientemente, entonces no podía ordenar todos esos hechos y eso que estaba viviendo de manera que yo me sintiera segura de mí misma. Entonces yo sabía en ese momento que no tenía un pelo de loca, pero tenía que seguir tomando esa medicación porque la realidad esa era tan abrumadora que yo no podía ordenarla porque me faltaba una bocha de información. Y la persecución era tan atroz que yo no podía ordenarlo de otra manera y me iba a sobrepasar si yo no seguía tomando esa medicación un tiempo más. Medicación y tratamiento, porque para ese momento yo seguía con mi psicoanálisis y seguía yendo al psiquiatra y todo. Y dejar la medicación también fue con psiquiatra, con psicoanalista. Es toda esa época. Fue con tratamiento. Yo no. Con terapia, con terapeutas. Terapeuta. O sea, socializar la información y defenderme y socializar la información. Pero esta situación no es justa para nada. Ni que decir cómo ganan los maestros también. Se están choreando. Lo que pasa que también hay todo un replanteo importante que hacer que no tiene que ver con la educación financiera. Porque no van a eternizar injusticias, por mucho que lo intenten. Bueno, y la otra vez me di cuenta, tardé un montón en darme cuenta, que cuando hablé de la envidia no hablé de la belleza. Envidiar la belleza. Pensé una estupidez. Envidiar la belleza de otras mujeres, por ejemplo. Yo qué sé, no sé, de chica, en alguna época, no tan chica, pero en alguna época quería operarme las costillas, quería operarme la nariz. Yo me veía fea. Eso eran todas proyecciones de gente que, bueno, de estas brujerías que hacían. Hace poco volví a ver fotos mías de pendeja de cuando yo decía que me quería operar esto.
No era un tema central, ¿eh? No era un tema central, pero había momentos donde me daba por ahí eh, y entonces decía esas taradeces y, y vi las fotos, dije, pero ¿fea de qué? ¿Fea dónde? Claro, yo qué sabía, estaban haciendo brujería por todos lados. Y envidia de la belleza. Bueno, lo mismo, no. En un momento tuve que buscar lo que significaba la palabra envidia para dirimir esa acusación estúpida que tuvo no sé cuánto tiempo. No, la verdad que no. No. Siempre tenía como. Sí, idealizaba ciertas imágenes muchas veces, mucho tiempo, durante mucho tiempo tenía como idealizado cierto estilo de mujer. Fue todo un tema en psicoanálisis también. Tampoco la gran cosa, pero sí había como un mambo al respecto, ¿no? Durante un tiempo, como la autoaceptación y qué sé yo, un montón de cosas. Pero la verdad que lo mismo, nunca, jamás se me daba por querer quitarle a alguien para tener yo, o querer dañar a alguien para tener yo. No era, no era mi onda. Una vez hice una forrada así medio en esa línea, pero que venía por otras cuestiones también. Era como una cosa medio rencor social, una cosa así. Pero la verdad que fue una pelotudez muy pelotuda. Muy nimia, muy de chica y muy tonto, nada interesante. Y no, no. Sí, tuve toda esa época. una, una, un momento, un momento clave respecto de esa autoimagen distorsionada que tenía de mí. Bueno, obvio, autoimagen. Un momento clave respecto de eso fue cuando mi hija me dijo, mi hija más grande, era chiquita, y era mi nariz chingada, era como mi mayor, no sé qué decir en esa línea, ¿no? De buscar el mínimo cosito, bueno, porque la verdad que tampoco era el tema, no me preocupaba. Pero mira, mi hija tendría 6 años, 7 años, una cosa así. Y me dice, me encanta tu nariz imperfecta, me dijo. Me encanta tu nariz imperfecta. Algo así, no me acuerdo. Pero me encantó, fue tan dulce. Yo creo que me sorprendió su amorosidad en la observación, ¿no? Como bueno, eso. Me sorprendió su amorosidad en la forma de mirarme y eso me empezó a ayudar a olvidarme por completo de esa estupidez.
Pero sí, durante un tiempo tuve esa fantasía de que era fea. A veces soy fea, a veces soy re fea. ¿Y qué me importa? A veces soy re fea. No en el sentido absoluto de la palabra, pero sí en el sentido o me enojo mucho o ese tipo de cosas. O estoy... Bueno, no sé, ya últimamente no me pasa. Pero hace rato ya que no tengo mayores problemas con mi imagen. No me interesa tanto. Eh, pero bueno, también creo que con la edad, ¿no? Este, pero qué sé yo, no sé. Envidia la belleza, no, no. Me encanta. Me encanta todo tipo de belleza. Pero no me, no sé, como que no tengo como idolatría con respecto a eso tampoco, ¿no? La belleza es también una cosa tan rara. Hay tanta belleza en la autenticidad, en la naturaleza, no sé, no. Bueno, pero me faltaba decir eso porque, por las dudas. Ay, no sé ni qué va, ese reloj funciona mal. Pero ya está. Hasta luego.